Luis, la verdad que es un placer poder visitarte ahora en tu estudio jurídico. El 2021 realmente nos demanda la oportunidad de poder entrevistar, conocer la realidad de la política de Córdoba, y sos uno de los protagonistas. Las estadísticas, las encuestas nos indican que sos uno de los dirigentes con mayor proyección en la ciudad y en la provincia. ¿Cómo evalúas esta realidad? Bueno, primero un placer tenerte acá en casa, así que siempre uno añora de tener los dirigentes, los periodistas, los comunicadores importantes del interior, y siempre hay que ir al interior, así que tenerte acá en la capital siempre es un gusto. No, nosotros no le damos bola. Yo a las encuestas no le doy bola. Las encuestas son de quien las paga. Y como yo no pago encuestas, así que no. Hay veces que esto, como viste, como cuando vos salías a surfear, hay veces está en la cresta de la ola, otra vez en el fondo del mar, viste. No hay que comérsela. Tenemos claro que hoy tenemos un nivel de visibilidad importante, pero eso a la hora de que hay que tener paciencia, hay que esperar que la gente vote y que esa visibilidad se traslada a la urna. Y para eso falta un tiempo importante, y la gente hoy tiene otras preocupaciones que están muy lejos de una urna, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que en el escenario de las PASO, que aparentemente se concretaría, tendrías una participación, y a partir de esa participación existe una realidad del 2021. Renovamos bancas en el Senado, en Cámara de Diputados. En ese sentido, todo el mundo está especulando con la construcción que vos haces. Y cuando haces construcciones, llaman la atención, pero además, esto que vos decís, son acompañadas. La última elección en Córdoba fuiste uno de los dirigentes más votados en el contexto de lo que es Cambiemos. En ese escenario, ¿podemos proyectar una participación y un rol protagónico tuyo? Aún en esa elección me hicieron perder la capital. Yo la capital la ganaba, pero no. Plantaron un candidato que nos comió parte del padrón y se quedó con 14 puntos como Rodrigo de Loredo y nos hizo perder la capital. El peronismo, después de 20 años, recuperó la capital, cuando era impensado que un tipo que no tenía ni siquiera domicilio en la capital como Jair Llora terminara siendo intendente de la ciudad de Córdoba. Digo para que con la historia la contemos completa, porque también, viste, el fuego amigo muchas veces es más dañino que el fuego enemigo. Desde el 2003 a la fecha, el Frente Cívico tuvo una banca en el Senado. En el 2003, cuando yo me presento como candidato a intendente, de la Sota inteligentemente dice que ese mismo día había que elegir diputados nacionales, senadores nacionales y los miembros de la legislatura provincial. Fue tan importante el triunfo de la capital que nos permitió tener un senador nacional y 3 diputados nacionales. Desde el 2003 tenemos un senador nacional, fue Carlos Rossi hasta el 2009, del 2009 al 2015 fui yo y Morandi, y tuvimos los 2 senadores por Córdoba, y en el 2015 al 2023, el 2021, perdón, a fin de año, está el senador Ernesto Martínez, que es del Frente Cívico. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos una banca en el Senado de la Nación y la vamos a renovar esa banca. O sea, no la vamos a ceder, no hay acuerdo, con lo cual me obliga a ser candidato a senador, y esa pelea la vamos a dar. Es un lugar donde nosotros claramente visibilizamos nuestra existencia política en la provincia de Córdoba, que es el Senado de la Nación, que es el lugar donde se representan a las provincias. Con lo cual te quiero decir que nosotros vamos a ir a las PASO, si hay PASO, porque puede ser que en algún momento la planteen a nulidad, la PASO, nos quieran armar una lista, y si no, iremos a disputar la pelea, pero en agosto del 2023, en el 2021. Ahora vamos a disputar, si hay PASO, con PASO al medio, vamos a disputar la banca del Senado que tiene el Frente Cívico del 2003 a la fecha. Pasaste por distintos momentos, vos lo contabas recién en el principio del análisis, y esto quiere decir que tuviste romances, después de ese romance fue una distancia con el electorado cordobés, la gente de la provincia te toma como uno de los referentes, en el recorrido político tuviste representación importante. En ese contexto, nosotros que venimos del interior y que te vemos como un dirigente político, independientemente de que alguno te quiere disfrazar de personaje de la política, ¿qué le puedes ir contando como para que pueda empezar a hacer un principio de análisis en un contexto que es realmente dificultoso? La pandemia es lo que nos está atravesando ahora, y de la mano viene la inflación y la situación laboral. No, vos me preguntabas, la nota arrancaba cuando vos me comentabas sobre algunos números que dicen que estoy muy bien en las encuestas. Y probablemente sea la perseverancia. Yo nunca cambié mi discurso, probablemente mi forma tan cordobesa de ser haga que algunos me tomen un poco en serio, digan, mira juez, hace el chistoso, habla con humor. Pero yo siempre mis enemigos han sido la corrupción, el desmanejo. Yo me peleé con el peronismo de mi provincia, con el que laburé enormemente para que De la Sota ganara por primera vez, me peleé por la corrupción, me peleé con Néstor Kirchner por la corrupción. Siempre para mí la corrupción ha sido el enemigo. Soy de los tipos que creo que este es un país maravilloso,
pero lleno de dirigentes corruptos. El día que tengamos tipos honorables, este país está destinado a ser una potencia mundial. Y no me equivoco. Y sigo peleándome por el tema de la corrupción. Para mí la corrupción es el cáncer que tiene la Argentina, y en gran parte su dirigencia política. Entonces, con lo cual vos me decías a mí, tu permanencia, tu vigencia, pensando creo que los temas se van poniendo. Yo ahora no necesito levantar la voz para que la gente se dé cuenta y uno puede evidenciar lo que en algún momento hasta ofuscado trataba de que los vecinos me miraran y se dieran cuenta que lo que estamos denunciando no era una mentira. Esta no es realidad. Cuando yo hablaba de Ricardo Jaime en el 2004, cuando el tipo era secretario de Transporte de la Nación y lo denunciaba, me trataban de chanta. Cuando lo denunciaba a José López, a Cristóbal López, a Julio Devido, mira vos el tiempo que pasó, y eso es absolutamente cierto, totalmente probado, totalmente corroborado. Con lo cual creo que ahí está sinceramente el secreto de la realidad hoy de las encuestas. O sea, la gente al fin y al cabo dice, mira, juez, no me gusta, no lo quiero, capaz que no lo vote nunca, pero el Guaso siempre habla de las mismas cosas y pareciera que dijera la verdad, porque el tiempo termina consolidando lo que decimos. Estamos atravesando una situación de pandemia, y en el medio de la pandemia las dificultades, las discusiones banales, en algunos casos perversas, pero por otro lado hay discusiones que nos atraviesan en función de la realidad que está viviendo la ciudadanía. En ese contexto, ¿cómo entendés que se está llevando adelante la situación en el plano nacional, pero también en Córdoba, donde estamos hoy referenciando esta entrevista? A mí me da mucha bronca, porque yo no hago política con la enfermedad. Yo lo quiero a mis enemigos con una salud increíble, porque yo quiero ganarle, porque yo trato de ser mejor y no porque estén enfermos. Pero en un país especulador como el nuestro, donde se especula con un bolsón, con un módulo, con un programa, con un plan, con un subsidio, como yo no pensé nunca que iban a especular con la vacuna. Y la verdad que me llevó una gran desilusión, porque la humanidad tiene un solo instrumento para enfrentar la pandemia, que es la vacuna. Y si la vacuna vos la distribuís con criterio electoral, con criterio político, y digo aprovecho porque sé que ustedes lo ven en gran parte del interior de la provincia, se vacunaron todos los intendentes y los jefes comunales, vacunaron a sus entornos, a sus amigos, no vacunaron todavía a nuestros viejos, todavía no vacunaron a todo el equipo de salud, no vacunaron realmente al personal esencial. Eso sí, se vacunaron los dirigentes políticos. Y esto no es una mentira. Hace 50 días tuve que ir a la Justicia Federal a hacer la denuncia para que la justicia, y tiene un pánico la justicia de dar a conocer. Entonces uno me pregunta cómo es el tema, y a mí me da mucha bronca, porque yo no tengo mis viejos vivos, pero si los tuviera vivos, me indignaría, porque mis viejos tendrían 90 años a esta altura, y me indignaría saber que un pibe de 45 años, por solo ser intendente, se vacunó él, su familia, su entorno, su secretaria, sus amigos, y no se vacunaron los viejos. No están vacunados los viejos, no hemos vacunado todo el personal de salud. Mi hermana es médica en la Bulaya, la terminaron de vacunar hace 10 días. 15 meses sin verla metida en la trinchera en la Bulaya, en el hospital público. Entonces vos me preguntás cómo es el tema, y me indigna. Me indigna cuando intentan bajarle el precio a un tema que no tiene especular con... ¿Quién dijo que un dirigente político es un elegido de Dios para decir yo me puedo salvar y mi descendencia y el resto que se joda? Porque si hubiera 80 millones de vacunas, yo no estaría hablando de este tema, pero no entraron 80 millones de vacunas. De pedo que hay 6 millones y medio. Pero la han distribuido y todos los días nos enteramos. Y en Córdoba no ha sido la excepción. El vacunatorio VIP en Córdoba ha funcionado de una manera escandalosa. No soy yo, vos te vas a ir a la legislatura después acá a hacer la nota, y ahí el nieto de Oscar González, 28 años, se vacunó. ¿Qué virus le puede agarrar? Un virus informático le puede agarrar el pendejo ese. Digo, por mencionarte uno. Se vacunaron los entornos familiares de los dirigentes políticos. Nadie quiere hablar de ese tema. Cada vez que hablo de este tema se ponen locos los dirigentes, me llaman, me aprietan, me dicen, pará, juez, déjate. Pero me da vergüenza. Entonces me pregunta cómo se ha manejado el tema, y con mucha bronca. Ustedes en Río Cuarto tuvieron representantes del COE, un pibe que no había terminado el secundario. Nunca hubo una opinión oficial, nadie dijo, me hago yo cargo de haber designado a este tipo. Entonces yo digo, si esto hubiese terminado, yo ya está a hablar de esto, pero estamos en el medio de la segunda ola. Una situación complicada, delicada, difícil. Entonces necesitamos recuperar la credibilidad. Entonces vamos a decir, en medio de pelea, y ponerse a discutir el tema de la educación, loco, solamente en un país de nabo podemos discutir que la educación no es esencial. Veamos cómo cuidamos los médicos. Mi mujer es profesora de matemáticas, da clases todos los días, tengo una hija con parálisis cerebral. No quisiera que mi mujer vaya a la escuela a contagiarse para contagiarla a Milagro. Mis hermanas son maestras.
y tienen dificultades también de salud y no me gustaría que se contagien en el colegio. Entonces, arranquemos con el personal educativo. Pero en este país siempre te imponemos y estamos discutiendo estupideces, imbecilidades, y los dirigentes nos hacen responsables de las cosas que tienen que hacer responsables. Entonces, yo veo y vivo este momento con mucha tensión, con mucho temor, porque no me quiero contagiar, porque no quiero contagiar a ningún amigo, porque no quiero contagiar a ningún familiar, porque no quiero contagiar a la gente que quiero, y porque aparte perdí 10 amigos. 10 amigos perdí el año pasado por COVID. Entonces, cuando escucho a algunos que lo toman en joda este tema, me da mucha bronca, me irrita enormemente, porque la verdad, a mí no me la contaron. A mí se me murieron 10 amigos, amigos entrañables, compañeros del secundario, militantes del Frente Cívico, por esta cuestión que muchas veces los dirigentes políticos lo toman con sorna, lo toman con poca seriedad. Ahí en este escenario está clara cuál es la posición y compartimos la preocupación y además, bueno, estás dando información que desconocíamos, pero que seguramente va a tener estado público y cuando esto suceda va a hacer mucho ruido. ¿Qué es lo que le puedes plantear a la ciudadanía hoy en función de lo que hay que llevar de la mano del análisis de la pandemia, que es la situación laboral, la situación de los sectores con los que incluso se referencian en tu lineamiento político, en tu línea de pensamiento político, que son los que terminan emitiendo el voto y el sufragio confiando en la propuesta que vos llevas adelante? ¿Por dónde va a ir ese recorrido de esta construcción que vos estás haciendo? Y la segunda parte de la entrevista, ¿en qué momento de tu existencia política estás? Porque además, por otro lado, hay que subsistir en este contexto, estamos en tu estudio jurídico, vos estás trabajando acá ahora. Yo nunca dejé de mi profesión de abogado. Tengo 30 y pico de años de abogado penalista, ejerzo mi profesión, de hecho que te dije que si podemos, porque a las 2:30 en punto tengo que estar presentando un escrito con cargo de hora en la Cámara de Apelaciones. Pero digo, ¿qué te quiero decir? ¿Qué visualizo? Visualizo que hay una mirada muy porteña del manejo de la crisis. O sea, si Kicillof tiene un quilombo, el país tiene que funcionar conforme a lo que Kicillof quiere. Lo dijo Cristina la semana pasada, le dijo a Alberto, juntate con Axel y haz lo que Axel te pide. ¿Qué ordenó el presidente? Cierren todo. La gente tiene que trabajar. Acá hay una parte de la Argentina que tiene que trabajar y producir para que otros puedan repartir planes. Acá hay negro que yo cierro este estudio jurídico y la verdad a mí no me alcanza con el sueldo que tengo. Y un buen sueldo el de diputado, pero nunca he vivido un solo sueldo de la política. Siempre he vivido en mi actividad profesional. Y como yo, el almacenero, el verdulero, el tipo que tiene su explotación, el tipo que tiene el arquitecto, el ingeniero, el periodista, el albañil. Hay una Argentina que produce. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado a mirar la Argentina que no produce y que está viviendo de un plan social. Ayer el presidente anunció un incremento por 3 meses, por única vez, de 6.500 pesos para un médico. Te dan ganas de cagarlo a trompada, loco. 6.500 pesos para un médico que nos va a cuidar en la segunda ola y le va a dar 15 lucas a los tipos para ampliar los programas sociales. Y está bien, dáselo, porque yo creo que hay que ayudar. Pero es un país injusto, lo que es un país que castiga al que labura, es un país que castiga al que paga impuestos, es un país que es muy difícil poder crecer haciendo las cosas por derecha. Entonces yo me sublevo ante estas cuestiones. Entonces yo no quiero tener una mirada así porteña. Tuvimos durante meses encerrados, ustedes en Río Cuarto tuvieron un montón de meses sin tener un solo caso de COVID. Sin embargo, el miedo que te metían era que tenía que tener el mismo tratamiento como si fuera La Matanza. Ahora, vos mirás la televisión, mis suegros son de La Matanza, de Ciudad Evita, así que a mí no me la van a contar. Anda a ver, no controlan nada en la provincia de Buenos Aires. Ahora, es todo un chamullo, para afuera cerremos las escuelas. Entonces, claro, la educación no importa si somos un país de animales, de bestias, de burros, total, cuanto más burro sea, más fácil te manejo. Anda a controlar los lugares. Es más fácil controlar una escuela que controlar una feria franca. Digo, esta es la realidad de la Argentina, donde deberíamos estar todos encolumnados, disciplinados. Yo quisiera que el presidente recuperara la autoridad que tenía en abril del año pasado. Cada vez que salía el presidente en abril del año pasado en la televisión, los viernes yo me paraba a ver la televisión. Parecía, viste, esos perros de casa, viste, que cuando ven la perdí. Mi mujer me decía, ¿qué está en pedo? ¿Qué está tomando Fernández esta hora? Y yo quería escucharlo a Fernández porque sentía que el tipo me estaba protegiendo. Ahora cuando lo veo al presidente, es una lágrima. Le hago tomar a la Milagro, le hago tomar la sopa con los discursos de Fernández. Porque son un espanto. Porque el guaso se devoró la credibilidad, se devoró la autoridad. Ahora tiene que simular autoridad porque no la tiene, la regaló. Y qué cagada, porque necesitamos
estos meses de un tipo con autoridad que le diga, che, loco, en serio, si le digo que cierren, cierren porque la cosa viene jodida, no porque me lo pidió Axel. Entonces estamos viviendo eso, entonces yo tengo que hacer un equilibrio para que nadie piense que soy un imbécil, un tipo que soy un antivacuna, un anti, viste, que hay todo un montón de grupos dando vueltas, un montón de anti, no, que no existe, que esto es una cuestión del ordenamiento mundial. No, yo tengo miedo de contagiar a mi hija, porque si mi hija va a un respirador se muere. Entonces no soy un boludo, pero también tengo la necesidad como responsable, como hombre de la política, de decir, che, loco. Sí, en serio, si tenés la vacuna, dásela al viejo, no se la ponga a tu novia. Ponésela a un abuelo, ponésela a un médico. Pero bueno, en un país de cínico y de hipócrita, decir estas cosas es que te condenen a que te odien, ¿viste? Luis, agradecerte que nos abriste las puertas del estudio, como siempre el diálogo. Hay que reconocerlo y lo hacemos públicamente. Siempre el diálogo. Y aún cuando hemos disentido. El mensaje final, nos está viendo mucha gente en el interior, también en la capital, pero mucha gente en el interior, que es nuestro territorio, que es nuestra zona, como para que tenga la referencia de un diputado nacional, de un dirigente político, de un hombre protagonista de los últimos 20 años de la política de Córdoba en función de esto que se viene, lo que nos queda del 2021. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que... claramente después vamos a tener que sentarnos a plantar, a planificar, a ordenar, a proyectar la provincia que queremos. Yo no te escondo, yo no voy a mentirle nunca, le digo a los dirigentes del interior que no tengo la oportunidad de verlo como puedo ver muchas veces a la gente capital. Quiero ser candidato a gobernador, quiero ser gobernador de Córdoba, me vengo preparando, voy a tener el 2023 casi 60 años, ya no soy una criatura, me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido pésimo en la política, tengo más derrota que triunfo, pero siempre he ido por el mismo lado, siempre he intentado, y yo no le quiero engañar a la gente. Quiero que sepa que quiero ser gobernador de Córdoba, voy a hacer lo imposible para ser el gobernador de Córdoba. Pero también tengo la obligación de decirle que hay que cuidarse porque viene jodida la cosa, viene complicada, viene delicada, la política no te va a cuidar, no solamente no te va a cuidar la salud, sino no te va a cuidar el bolsillo, no te va a cuidar el empleo, no te va a cuidar la educación. Entonces, para poder replantearnos la provincia que queremos, necesitamos pasar este año horrible, que claramente pensamos que el año de la pandemia había sido el año pasado y el mundo nos ha mostrado que la segunda ola es mucho más complicada que la primera. Así que bueno, en ese sentido, que la gente se cuide, nosotros vamos a ver la posibilidad de ir saliendo, porque te vuelvo a repetir, voy a ser candidato a senador en estas elecciones para tener la voz del Frente Cívico en el Senado de la Nación. Solo Dios sabe los quilombos que puede tener con Cristina el día que esté sentado ahí y no me quiera dar la palabra, pero es parte de mi responsabilidad, así que seguramente que en ese marco de esa campaña voy a recorrer, voy a ir a Río Cuarto, Villa María, voy a ir a Río Tercero, voy a ir a todos esos lugares donde ustedes salen con tanta audiencia y aprovechando y agradeciendo, porque ustedes siempre me han puesto un micrófono a cambio de nada, con un desinterés absoluto. Yo tengo la obligación de decirlo así, y esto yo no soy como los vampiros enanos que como no pueden chupar el cogote, chupan la media. Yo no chupo la media a nadie. Ustedes siempre me han tratado con mucho respeto y me han permitido, por ejemplo, poder hablar con mucha gente del interior desde mi estudio jurídico, que de otra manera significaría mucho tiempo, mucho esfuerzo y también algún recurso económico que por ahí muchas veces no tengo. Así que yo soy un agradecido.